Hola hermanos, el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Oramos para que Dios los bendiga, para que Dios los fortalezca, para que Dios los afirme en la palabra, para que a pesar de que vengan las pruebas y las luchas y pasemos por momentos difíciles, siempre busquemos al Señor y nunca dudemos de su existencia ni de que su presencia estará con nosotros, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hermanos, también antes de entrar al tema, quiero animarlos a que limpien sus roperos, revisen sus guardarropas y saquen toda esa ropa que ya no les queda o que ya no usan y que esté en buenas condiciones, y vayan preparándola en bolsitas bien dobladita, bien planchadita, bien limpiecita, y tráiganla para que vayamos preparando las cosas para darla a los que menos tienen. También les animo a que vayan preparando sus despensas. Ustedes pueden armarlas, compren los productos y armen sus despensas, las cuales vamos a regalar también y vamos a ofrendarle a los que menos tienen de este pueblo y de algunos lugares y de alguna persona que usted conozca. Así es que tenemos que empezar el año ayudando a los que menos tienen. Así es que yo le animo, porque el Señor dice en su palabra que el que da al pobre a Dios le presta y Dios se lo recompensará. Y también el Señor dice que el que piensa en el pobre nunca tendrá pobreza. Así es que si usted siempre está pensando en el pobre, en el que tiene menos, para darle un poquito de lo que usted tiene, téngalo por seguro que usted va a mirar la bendición de Dios en su casa siempre. Preparen su corazón. El tema que les voy a compartir está relacionado con la felicidad que busca cada uno de ustedes, como le he buscado yo, y el tema es: felices los que sin ver creen. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora he de dar un tema tan importante con el propósito de que cada uno de tus hijos, desde el más chico hasta el más grande, a pesar de que nunca te hemos visto, Señor, que creamos en ti, creamos a tu palabra y vivamos de acuerdo a tu palabra, y cuando oremos con plena confianza de que tú nos escuchas, porque tú eres real aunque no te veamos, y que vivamos tu palabra y la apliquemos en nuestra forma de vida desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, y en cualquier lugar, en el hogar, en el trabajo, en el deportivo, en la playa, en cualquier lugar, que vivamos tu palabra, Señor, porque está escrito en tu palabra: bienaventurados son aquellos que leen, oyen y guardan tu palabra. Oro a ti para que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos, aunque no te vea como ni yo te veo, creamos en ti y vivamos de acuerdo a tu palabra y seamos bienaventurados. Te lo suplico, Dios, haz la obra con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos, para que podamos entender lo importante que es creer en ti y vivir de acuerdo a tu palabra y hacer las cosas de acuerdo a tu palabra, aunque no te veamos. En el nombre de Jesucristo, amén. Felices los que sin ver creen. La felicidad y las bendiciones que necesitamos cada quien, lo he dicho muchas veces, especialmente a quienes no son cristianos y andan en busca de ayuda para que cambien su vida, pero también se los he dicho a los que ya son cristianos, y los seguiré diciendo las veces que sea necesario, que la felicidad y las bendiciones que necesitamos no llegan por casualidad, llegan si hacemos lo que Dios dice, si somos obedientes a su palabra, aunque no lo veamos. Como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 6, que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. En el verso 1 hay dos condiciones para ser felices y tener las bendiciones que necesitamos. Una, oír atentamente la palabra de Dios. Y dos, guardarla, que significa ponerla en práctica u obedecerla. Así que la felicidad o la solución a los problemas o las bendiciones que requiere cada quien, estas no llegan por casualidad, no llegan por el solo hecho de que nos reunamos en un lugar a oír la palabra de Dios, no llegan por el solo hecho de oírla y leerla cada día. Estas dos acciones son parte de lo que debemos de hacer para ser felices y tener las bendiciones o solucionar los problemas
familiares, laborales o legales, pero lo más importante es ponerla en práctica para ser bienaventurados, o tener las bendiciones o solucionar los problemas, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo un día a una gran multitud, y hoy nos lo dice a ustedes y a mí por medio del libro de Lucas capítulo 11 verso 28, y Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Este mismo verso, pero en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice que Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Lo que Dios dejó establecido en el libro de Deuteronomio capítulo 28 acerca de todas las bendiciones que alcanzan a los que oyen y guardan su palabra, así como lo que nuestro Señor respondió a una mujer que entre la multitud gritó: bienaventurada la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y Él le dijo a esa mujer y a todos los que le seguían y a todos los que le seguimos hoy en día: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O como lo dice la Biblia Nueva Traducción Viviente: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Por estas dos acciones que Dios dejó escritas en su palabra, la de oír y guardar su palabra, seguiré diciendo a todos que la felicidad y las bendiciones que requerimos o las soluciones a los problemas no se dan por casualidad, sino como resultado de hacer lo que Dios dice. Si es necesario humillarse y arrepentirse y corregirse, habrá que hacerlo, como lo dice Dios, no cualquiera, sino Dios. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, ahí el Señor Dios Todopoderoso dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así es que el ser felices o tener las bendiciones o soluciones a los problemas que tenemos, entonces el ser felices o tener las bendiciones que requerimos o la solución a cualquier tipo de problema no se da por casualidad. Nuestro Señor Jesucristo, en el último libro de la Biblia, se lo reveló a su siervo Juan en el capítulo 1 versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que los actos y decisiones de algunos personajes de la Biblia, como Noé, como Abraham, como Josué, nos muestran la verdad y confirman lo que Dios dice por medio de su palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son bienaventurados solamente los que leen y oyen y guardan y ponen en práctica la palabra de Dios o la Biblia. Pero lo más complicado fue, y es para cualquiera, obedecer a Dios sin necesidad de verlo, como ellos lo hicieron, porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 18 y en la primera carta de Juan capítulo 4 verso 12, hasta el punto que dice: nadie jamás ha visto a Dios. Por lo tanto, ni Noé, ni Abraham, ni Josué, ni Daniel, ni el profeta Elías, solo por mencionar algunos, ninguno de ellos vieron a Dios, solo escucharon a Dios, y con eso fue suficiente para hacer lo que Él dijo. Y con esto quiero decirle a todos los que están escuchando este tema, que cuando escuchas tú la palabra del Señor o lees la palabra de Dios, prácticamente estás escuchando la voz de Dios que te dice lo que debes de hacer para ser bienaventurado. Así es que el ser bienaventurado no es fruto de la casualidad, sino como resultado de escuchar atentamente la voz del Señor Dios Todopoderoso y de poner en práctica lo que Él nos dice, porque Él nos habla acerca de cómo debemos de vivir, cómo debemos de hacer las cosas, cómo debemos de tratar al prójimo, cómo debemos de trabajar en la empresa, cómo debemos de ser en todos lados. Por lo cual, tanto Noé, Abraham, Josué, el profeta Elías, el profeta Daniel, fueron bienaventurados y recibieron las bendiciones que necesitaban.
Mencioné tres personajes en especial, que es Noé, Abraham y Josué. Estos tres personajes que acabo de mencionar tomaron decisiones basadas en lo que les dijo Dios, y son ejemplo de lo que debemos de hacer todos para ser bienaventurados y tener las bendiciones y soluciones a lo que necesitamos. Si alguno oye la palabra, conoce la palabra y la conoce bien y no pone en práctica su palabra, hermanos, es triste mirar que familias completas se han ido a la basura porque a pesar de que han escuchado la palabra de Dios, no la ponen en práctica. Entonces de nada nos sirve. Por eso es muy importante que pongamos en práctica lo que escuchamos de la palabra de Dios, porque de esa manera vamos a ser bienaventurados. Y ese es el objetivo, por lo cual Dios nos habla, por lo cual Dios nos da su palabra, nos da los temas bíblicos que necesitamos para que seamos bienaventurados, para que sepamos lo que debemos de hacer y ser bienaventurados. Por ejemplo, Dios le dijo a Noé que debido a que los hombres y mujeres de aquel tiempo solo pensaban en hacer el mal, que iba a acabar con todos ellos por medio de un diluvio. Por lo tanto, le dijo que hiciera una casa flotante de madera llamada arca, y le dijo cómo debería de hacerla. Y dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6, verso 22, que y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pues Noé, tal y como Dios se lo dijo, así lo hizo, y por ese motivo fue bienaventurado, porque vio a toda su familia salvarse. Y dice el capítulo 9, verso 1 de Génesis, que bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Así que se salvó Noé y toda su familia, y los bendijo Dios. Y todo esto no fue por casualidad, sino por ser obedientes a Dios sin verlo. Ellos no necesitaron ver a Dios para ponerse a trabajar haciendo un arca. Solamente escucharon la voz del Dios Todopoderoso que les dijo: hagan un arca en la cual se van a salvar ustedes. Y ellos la hicieron y no vieron a Dios. En este segundo ejemplo que vamos a mirar, Dios habló con Abraham, al cual le dijo que dejara su tierra y parentela, y que le mostraría la tierra en donde viviría y lo bendeciría. Y Abraham dejó su tierra y su parentela, tal como está escrito en el mismo libro de Génesis, capítulo 12, verso 4, que dice: y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y por esto, porque Abraham no obedeció de inmediato, Dios lo bendijo de muchas formas. Y una de ellas fue dándole un hijo, a pesar de ser ya de edad muy avanzada, y su esposa Sara era estéril. Y un día, después de darle al hijo y de bendecirlo, mostrándole la tierra que le daría, Dios quiso probar la fe de Abraham y le pidió que le ofreciera a su hijo en holocausto, o que lo sacrificara, y en otras palabras, y lo quemara en un altar de leña. Y Abraham así lo iba a hacer. Pero cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le habló y le dijo: no le hagas daño al muchacho. En otras palabras, le dijo: ahora sé que crees en mí sin verme, por cuanto no me negaste a sacrificar a tu hijo. Por este motivo, dice la palabra de Dios en el capítulo 23 del libro de Génesis, capítulo 22. En el capítulo 23 del libro de Génesis, versos 17 y 18, que dice que de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a la voz del Señor tu Dios. Así que el tener la bendición no fue fruto de la casualidad para Abraham, sino de creer en que Dios
le estaba hablando y le estaba dando las instrucciones que él debería de hacer para que fuera bendecido. Repito, así que el tener tanta bendición para Abraham no fue el fruto de casualidad, sino de creer en Dios, siendo obediente a Él sin verlo. Él siguió las instrucciones tal y como Dios se lo dijo. Y por eso Dios lo bendijo a él, y por eso le dijo: a todos los que te bendijeren, yo los bendeciré, y a todos los que te maldijeren, yo los maldeciré. Vamos a ver un tercer ejemplo, el de Josué. Ellos entraron a tomar la tierra prometida, y vamos a tomar como ejemplo de este tema la toma de la primera ciudad llamada Jericó. Dice la Biblia en este libro, en el capítulo 6, versos del 2 al 4, mas Dios dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 6 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Dios le dijo a Josué, cuando entró a tomar la tierra prometida, la primer ciudad de la tierra prometida llamada Jericó, Dios le dijo a Josué: yo los he entregado en tus manos, pero tú y el pueblo deberán de hacer lo que yo les digo. Les dijo que dieran una vuelta cada día, y después le dijo que el último día dieran 6 vueltas más, y en cuanto terminaran de dar las 100 vueltas, los 7 sacerdotes con 7 bocinas de cuernos de carnero del arca, dice que entonces harían sonar sus bocinas. Y una vez que sonaran las bocinas, también Josué les tendría que decir que gritaran fuertemente, y así como Dios se lo dijo, así lo hicieron, y Dios les dio la victoria. Esa victoria no fue fruto de la casualidad, sino de escuchar la palabra de Dios y obedecerla sin ver a Dios, porque Josué no vio a Dios. Josué hablaba con Dios, pero nunca vio a Dios. Por lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versos del 1 al 6, por lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 28, por lo que Jesús reveló a Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, y por estos 3 testimonios y otros, los quiero invitar a todos los que están escuchando este mensaje, porque no quiero que lo tomen como un mensaje más, sino como un mensaje muy importante para ustedes y para mí, porque el plan de Dios es que ustedes sean bienaventurados, que tengan todas las bendiciones que necesitan. El plan de Dios es que yo sea bienaventurado y que tenga yo las bendiciones que necesito. Los quiero invitar a ser creyentes y no incrédulos o ateos. Estas 2 palabras aplican a los que no creen en Dios o que están sin Dios, o creen poder vivir sin Dios, Entonces, no sean incrédulos, sino creyentes, aunque no vean a Dios, pero tienen una Biblia, y a través de ella Dios, el Espíritu Santo les habla y les dice cómo resolver un problema, cómo conducirse cada día. Si hay que corregir algo, hay que corregirlo por tu bien y el bien de tu casa y de tu familia, para que seas de bendición y no de maldición, porque es triste mirar que teniendo una Biblia, en lugar de actuar de acuerdo a la Biblia, actuamos contrario a lo que ella dice, a pesar de conocerla. Entonces, amados y amadas que están escuchando este mensaje, yo los animo a que sean creyentes y no incrédulos o ateos, aunque no hayamos visto a Dios, nadie. Es mejor ser creyente que ser incrédulo. Jesús lo dijo después de haber resucitado, cuando se apareció a algunos de sus discípulos, y dice la Biblia en el capítulo 20 del libro de Juan,
versos 24 al 29, que dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, el llamado Didimo. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Después de aparecerse a todos sus discípulos, Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo diría, de acuerdo al contexto bíblico, más bienaventurados los que leyeron y oyeron, y sin ver a Dios o a nuestro Señor Jesucristo, pusieron y ponen en práctica la palabra de Dios. Y repito, sin ver a Dios, como lo fue Noé, Abraham y Josué. Así es que si usted ha sido obediente a Dios sin verlo, ha corregido su vida sin verlo, está viviendo en santidad sin verlo, porque Dios demanda santidad, hermano, hermana, déjame decirte que vas bien y que van a venir sobre ti todas las bendiciones prometidas y te van a alcanzar a donde quiera que vayas, porque Dios así lo dejó establecido, porque el plan de Dios es que tú o usted y yo seamos bienaventurados, seamos felices, que estemos bien bendecidos. El encuentro virtual que Jesús tuvo con sus discípulos fue muy importante para el desarrollo de los planes de salvación para todo el mundo. Los discípulos necesitaban ver a Jesús resucitado, tal como Él se los había dicho días antes de ser crucificado. Eso les ayudaría a creer, y a todos se les apareció. Solo que a Tomás le dijo: porque me viste, creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo digo, como Noé, Abraham y Josué, ejemplos a seguir para demostrar que creemos en Dios sin verlo. Así es que, hermano, hermana, si no entiendes el mensaje, nomás sigue el ejemplo de Noé, de lo que hizo cuando Dios le mandó a hacer el arca. Sigue el ejemplo de Abraham, de lo que hizo cuando Dios le pidió que saliera de su tierra y su parentela, y cuando le dijo que ofreciera a su hijo en holocausto. Sigue el ejemplo de Josué, cuando entró a tomar la tierra prometida, lo que hizo dando las vueltas como Dios le dijo alrededor de Jericó, y después sonaron las trompetas y gritaron y los muros de Jericó cayeron. Entonces, para ser bienaventurados hay que seguir el ejemplo de Noé, de Abraham y de Josué. Hoy a lo mejor no tenemos un encuentro virtual con Jesús como lo tuvieron algunos, pero sí creemos que Él es real, que Él es el mismo que resucitó hace más de 20 siglos, hace más de 2000 años, porque está escrito en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aunque no lo veamos, hoy a lo mejor no tenemos un encuentro virtual con nuestro Señor Jesucristo, pero si creemos que Él está en donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Repito, a lo mejor no tenemos un encuentro virtual con nuestro Señor Jesucristo, pero si creemos que Él está en donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, porque está escrito en el libro de Mateo capítulo 18, verso 20, que dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hoy a lo mejor no tenemos un encuentro virtual con nuestro Señor Jesucristo, pero sí creemos que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin, como lo dice el libro de Mateo capítulo 28, verso 20, que dice: enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les mando hoy, que yo os he mandado,
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy usted y yo, aparte de ser bienaventurados por oír y leer la palabra de Dios y ser obedientes, podemos ser bienaventurados y recibir de Jesús hasta un milagro, si tan solo creemos en Él de todo nuestro corazón, aunque no lo veamos. Y no seamos incrédulos, sino creyentes, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a Tomás en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No solamente se lo dijo a Tomás, nos lo está diciendo a todos. Ahí en Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidieis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y repito, esto no solamente se lo dijo a Tomás, se lo dijo a todos los que escucharon en ese momento lo que él dijo. Y se lo está diciendo a usted y a mí, para que crea que puede recibir un milagro, aun cuando no estamos mirando a nuestro Señor Jesucristo, aun cuando no lo veamos. Él lo dijo y Él lo cumple. Ser creyente o creer en Dios y Jesucristo sin verlo significa e implica creer que podemos recibir un milagro si lo pedimos en oración al Padre Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también significa e implica vivir una vida moral y espiritualmente superior al incrédulo, por el hecho de que el creyente tiene que mostrar con sus obras que su fe es de la buena. Entonces va a vivir una vida diferente y superior a la que viven los incrédulos, como lo hizo Noé, que hizo lo que Dios le dijo porque él vivía una vida superior a los incrédulos que murieron en el diluvio, como lo hizo Josué, que fue obediente a Dios y vivió una vida diferente, superior a la que vivían los que estaban ahí en la ciudad que él conquistó, como lo hizo Abraham, que ofreció a su hijo, que dejó su tierra y su parentela. Y el día que Dios le pidió a su hijo que lo ofreciera, Abraham lo ofreció y Abraham vivió una vida superior a la vida que llevaban los incrédulos. Y lo hizo sin ver a Dios. Noé lo hizo sin ver a Dios. Abraham lo hizo sin ver a Dios. Josué lo hizo sin ver a Dios. Pero creyeron en lo que Él les había dicho. El creer en Dios implica hacer lo que Dios dice. Y eso es lo que nos hace bienaventurados y bendecidos sin verlo. El apóstol Santiago dice en su carta, en el capítulo 2, versos 21 y 22, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, hermanos y hermanas que están escuchando este tema, desde el más chico hasta el más grande, tanto Noé como Josué y Abraham perfeccionaron su fe con sus obras, con su obediencia, con hechos que demostraron que creían en Dios sin verlo. Y eso los hizo bienaventurados y bendecidos. Hoy en día, el creer en Dios y su palabra le puede ser difícil a algunos por el hecho de que hay un enemigo de Dios llamado diablo o Satanás, el cual no quiere que ustedes y yo leamos y oigamos la Biblia, no quiere que creamos en Dios, no quiere que seamos bienaventurados, no quiere que seamos bendecidos. El diablo no quiere que la gente escuche la palabra de Dios, el diablo no quiere que la gente lea la palabra de Dios, el diablo no quiere, porque si la gente escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, va a hacer la voluntad de Dios y va a ser bienaventurado, y el diablo no quiere que pase eso. Es un enemigo que está trabajando todos los días tratando de hacer que los hombres y mujeres, en lugar de ser creyentes, sean incrédulos. ¿Por qué creen ustedes que muchos no creen o son ateos? Porque el diablo los ciega y les impide entender lo que la Biblia dice, con el fin o para que no se conviertan a Dios y Dios los salve.
y los bendiga, como está escrito en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4. Léalo en la pantalla o en su Biblia Reina Valera, traducción Reina Valera, o si tiene la Biblia Nueva Traducción Viviente, léalo conmigo, que dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Por qué no entiende la gente que a veces escucha o lee cuando se le predica y no quiere entender? Porque el diablo los ha cegado, los tiene bien cegados. El diablo no quiere que les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, porque si les resplandece el evangelio de la gloria de Cristo, esas personas o esos hombres van a vivir de acuerdo a la palabra y van a ser bienaventurados. Nuestro Señor Jesucristo, al principio de la parábola del sembrador, dice que cuando alguien no entiende la palabra de Dios, entonces llega el diablo y arranca lo que fue sembrado. Arranca lo que escuchó o lo que leyó. Es el diablo el que arranca la palabra. Como está escrito en el libro de Mateo capítulo 13, verso 19, que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí cuando dice, cuando alguno oye la palabra de Dios y no la entiende, viene el malo, quiere decir, viene el diablo, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así que el diablo, primero que nada, tratará de que no entendamos la palabra y luego tratará de que la olvidemos. O metiendo pensamientos de incredulidad. Así trabaja el diablo. Va a tratar de que olvidemos la palabra de Dios, o va a tratar de meter pensamientos de incredulidad como: Dios no existe, la palabra de Dios no es verdad, el infierno no existe, el cielo es un cuento, nadie ha visto a Dios, lo que predican los pastores es mentira, no les hagas caso, no los escuches. Este tipo de pensamientos los pone en la mente el mismo diablo, o los pone en la mente por medio de un espíritu malo llamado espíritu de error, como está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 6, que dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hace tiempo en lo que Dios nos usa es en lo de ministrar liberación a los que tienen demonios y se los echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y hace tiempo Dios me permitió liberar a una chica y a un joven de este tipo de espíritus de error. Estaban poseídos por ese espíritu de error. Se los digo porque después de que ellos fueron liberados, me platicaron que escuchaban voces en su cabeza que decían: no escuches al pastor, la Biblia no es verdad, Dios no existe. Y ese tipo de pensamientos, ese espíritu de error o Satanás le mete a la gente para que no crean y se conviertan al Señor. ¿Es de verdad esto que les estoy compartiendo? Esos jóvenes que fueron liberados pueden darles testimonio de en qué condiciones estaban cuando fueron liberados y qué es lo que escuchaban en su cabeza, en su mente. Cosas que les hicieron volverse rebeldes y desobedientes. Tenían espíritu de error y en el nombre de Jesucristo fueron liberados, porque en el nombre de Jesucristo los endemoniados son liberados, en el nombre de Jesucristo los enfermos son sanados, en el nombre de Jesucristo Dios escucha la oración de aquellos que le buscan. Hoy los quiero animar a todos los que están escuchando este mensaje. Hoy los quiero animar a que no dejen de leer y escuchar la palabra de Dios y sobre todo ponerla en práctica. ¿Por qué?
Porque Dios quiere que sean felices y cualquier pastor quiere que sus congregantes estén felices. Cualquier pastor quiere que sus congregantes estén bien bendecidos y sean bienaventurados. Porque ese es el plan de Dios. Si es que hoy los quiero animar a que no dejen de leer y escuchar la palabra y sobre todo ponerla en práctica, para que sean bienaventurados sin ver a Dios. No hay necesidad de ver a Dios. Dios así lo quiso, para ser bienaventurados y tener las bendiciones prometidas. Nunca dude de la existencia de Dios y de su palabra. Nunca se aparte de Dios, como lo dice la Biblia en la carta a los Hebreos capítulo 3 verso 12, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nunca haya en vosotros, entre ustedes como congregantes, quienes se aparten del Señor, del Dios vivo, permitiendo pensamientos malos de incredulidad, o sentimientos malos de incredulidad, o acciones malas de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. No permitan esos pensamientos y esas acciones malas en su forma de vivir en casa, en su forma de trabajar en la empresa, en su forma de practicar un deporte, en su forma de colaborar en algún beneficio para la sociedad. Nunca permita malos pensamientos y sentimientos. Siempre actúe de acuerdo a la palabra de Dios para que usted sea de bendición para los que le conocen y sea usted bienaventurado. Porque aunque no veamos a Dios, Dios es real, como lo dice el libro de Juan en el capítulo 4, verso 24, hasta el punto de coma dice: Dios es espíritu, Dios es real y es espíritu. Un espíritu no se ve, pero Dios es real y es todopoderoso, y Él sabe que yo predico de Él, y sé que Él nos respalda y Él nos bendice y Él nos escucha. Les puedo dar infinidad de testimonios que demuestran que Dios es real y verdadero. Si nosotros somos obedientes a su palabra, Él nos hace bienaventurados. Si somos desobedientes a su palabra y actuamos incrédulamente, seremos desdichados en lugar de bendecidos o bienaventurados. En conclusión, hermano, hermana, que escuchaste este tema, nunca nadie ha visto a Dios, y nosotros tampoco, pero hemos creído en Él por su palabra y por las señales y milagros. Y también los hombres exitosos de la Biblia no vieron a Dios, pero creyeron en Él y lo demostraron siendo obedientes a su palabra, haciendo las cosas de acuerdo a como Él les dijo, siendo obedientes a Dios. Así es que pregunto, obviamente, que ¿quieres ser bienaventurado? Obviamente que todos queremos ser bienaventurados. Entonces crea en Dios, crea que Dios es real y crea que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y si le cuesta trabajo, pida que Dios le ayude a creer más en Él. Y si es necesario que lo haga libre de toda obra del diablo, pídale: Dios, hazme libre, yo quiero ser libre del poder del diablo, hazme libre. Y para ser libre usted tendrá que pedir perdón a Dios. Y después de que pida perdón a Dios por cualquier pecado, le pide: hazme libre, y usted va a ser libre, porque escrito está que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y está limpio de todo pecado. La sangre de Cristo te libra y te libra del poder del diablo. Y si ya conociendo la palabra de Dios, alguien ha caído en desobediencias, le quiero animar a que le pida perdón a Dios. Pues toda desobediencia son actos de incredulidad, son evidencias de que no creemos que Dios es real. Para que el diablo no gane ventaja sobre usted, le voy a animar que ahí donde está, le pida perdón a Dios. Si ya conociendo la palabra ha caído en desobediencias, ha tenido actitudes contrarias a las actitudes que quiere Dios que tengamos, si hemos actuado diferente al Espíritu Santo o a la palabra de Dios, le voy a animar a que ahí donde está le pida perdón a Dios.
No vamos a permitir que el diablo gane ventaja sobre tu vida o su vida, hermano, hermana, joven, jovencita, niño, niña. No vamos a permitir que el diablo gane ventaja sobre ustedes. Dios es real aunque no lo veamos, y hay que ser obedientes a Él, y si somos obedientes a Dios y su palabra, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser exitosos, vamos a tener soluciones a los problemas y vamos a tener las necesidades cubiertas, porque Dios es todopoderoso y Él quiere que seamos bienaventurados. Ahí donde está, le quiero animar a que usted ore a Dios, y si conociendo la palabra ha caído alguien en algún pecado, pídale perdón a Dios. Y Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora he concluido este tema, Señor, y hoy te pido en el nombre de Jesús que obres en el corazón de cada uno de tus hijos que recibieron la palabra. Yo lloro a ti, Señor, para que ellos puedan recordar el testimonio de Noé, el testimonio de Abraham, el testimonio de Josué, el testimonio de Daniel, el testimonio del profeta Elías, los testimonios de aquellos hombres y mujeres que fueron obedientes a Dios sin verlo y fueron bienaventurados, como tú le dijiste a Tomás: bienaventurado eres, Tomás, porque viendo creíste, pero más bienaventurados son aquellos que sin ver creen. Señor, y en esta hora, aunque nosotros no te hemos visto, oramos a ti para pedirte que tengas misericordia de quienes hemos caído en faltas, aun ya conociendo tu palabra, y te pedimos perdón. Así como te están pidiendo perdón tus hijos y tus hijas, los jóvenes, los adolescentes, papá y mamá en casa, Señor, yo pido perdón por los pecados que hemos cometido cada uno de los que somos tus hijos, y te pido perdón por las faltas que yo pude haber cometido, actitudes que van en contra de tu voluntad. Ten misericordia y perdónanos, tanto a mí como a todos los que están allí en tu casa, en sus casas, en sus hogares. Ten misericordia y perdónanos, y límpianos con la sangre del Cordero, y limpia a mis hermanos y hermanas que están ahí en casa y que ya te pidieron perdón. Límpiales con la sangre del Cordero y hazles libres del poder de las tinieblas, Señor. Hazlos libres del poder del diablo, y obra con tu Espíritu Santo para que cada uno de tus hijos crea más en ti y seamos obedientes a tu palabra, y de esa manera seamos bienaventurados, que es el plan que tú tienes para nosotros, que seamos bienaventurados. Señor, te lo suplico. Manifiéstate en la vida de cada uno de tus hijos que están en sus hogares. Manifiéstate en tus hijos que están en Pachuca, y hazlos libres del poder del diablo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, hoy en el nombre de Jesucristo declaro que la sangre del Cordero de Dios tiene poder, y que la sangre del Cordero limpia de todo pecado a cada uno de los que recibieron este mensaje y pidieron perdón a Dios. Declaro que la sangre de Cristo los ha limpiado de todo pecado, y declaro que son libres del poder del diablo por la sangre del Cordero en el nombre de Jesucristo. Echamos fuera todo espíritu de Satanás de sus vidas, y echamos fuera todo espíritu del diablo de sus hogares en el nombre de Jesucristo, declarándolos libres del poder del enemigo por la sangre del Cordero en el nombre poderoso de Jesucristo. Fuera todo espíritu del diablo de cada vida, de cada hogar, de cada uno de los que están viendo este mensaje y recibieron este mensaje y se arrepintieron. Echamos fuera todo espíritu del diablo de sus vidas, declarándolos libres por la sangre del Cordero en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes.